Hola, ¿qué tal? Soy Samuel González y este va a ser uno de los primeros videos que van a estar destinados a estudiar la osteología del miembro superior. Y en esta oportunidad vamos a estudiar uno de los huesos más característicos de todos los vertebrados, la clavícula. En él vamos a estudiar su arquitectura, caras, bordes y extremos, además de mencionar las diferentes inserciones musculares y tendinosas que va a poseer. Sin más nada que comentar, vamos a empezar propiamente con el video. Primariamente, la clavícula es un hueso par y por lo tanto va a ser asimétrico y va a estar dispuesto transversalmente a manera de unir el tronco con el miembro superior. De hecho, es la única articulación propiamente dicha, porque lo que contiene la escápula con la caja torácica no es una articulación. La clavícula se va a articular medialmente con el mango o el manubrio del esternón y lateralmente se va a articular con el acromio de la espina de la escápula. Dadas sus dimensiones, nosotros podemos caer en el error precipitado de catalogarlo como un hueso largo. Sin embargo, estamos cometiendo un importante error. No podemos decir que es un hueso largo típico. Su crecimiento, su configuración externa, cómo se fractura, la soldura de esta fractura, son típicas de un hueso plano. Además, carece de una médula ósea netamente individualizada, que es una característica referencial de todo hueso largo, la médula ósea. Posee en sus dos extremos abundante tejido esponjoso rodeado por una capa gruesa de sustancia cortical. Una característica muy propia de la clavícula, además, va a ser su forma de S itálica, acá representada esquemáticamente, y va a dibujar primero una convexidad dirigida hacia anterior y luego una concavidad dirigida hacia la misma dirección, hacia anterior, hacia anterior, hacia adelante. ¿Y por qué tampoco puede ser considerado, por ejemplo, como un hueso largo típico? Como por ejemplo los metacarpianos. Los metacarpianos, a pesar de su pequeño tamaño, son huesos largos, porque además de que predomina su longitud, en ello vamos a estudiar dos epífisis, vamos a estudiar una metáfisis, que es donde se va a alojar el cartílago de crecimiento, que va a permitir el crecimiento en longitud del hueso. Vamos a hablar de una diáfisis, pero de eso nosotros no vamos a hablar de la clavícula. Por lo tanto, no es un hueso largo típico. Podemos describirlo como un hueso alargado, pero con características referenciales morfológicas de un hueso plano. De hecho, son muy pocos los autores que le dan un acento a esta característica tan única de la clavícula, que es Latterhead Ruiz y también el libro de Eduardo Pro. Posee, además de una forma de S itálica, va a tener un aplanamiento en un sentido cráneo-caudal, es decir, de hacia arriba hacia abajo. Y este aplanamiento, a su virtud, va a permitir identificar en la clavícula dos caras, una cara superior y una cara inferior. Por lo tanto, también nosotros vamos a observar dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Vamos a estudiar detalladamente cada una de estas instancias anatómicas. Vamos primero con sus caras, la cara superior. Al momento de estudiar la clavícula, de encontrar la posición anatómica, nosotros tenemos que imaginarnos viéndola desde la apertura superior del tórax, es decir, desde arriba. Y es ahí donde nosotros vamos a identificar la cara superior. Esta cara es casi lisa en toda su extensión, es subcutánea, es decir, es palpable en casi toda su longitud, además de que va a estar en relación con el músculo platisma. En la cara superior nosotros no vamos a encontrar mayor reparo anatómico, sin embargo vamos a encontrar algunas impresiones que van a ser indicios, por así explicarlo, de algunas inserciones y orígenes musculares que va a presentar, que van a ser los mismos cuatro músculos que se van a localizar en los respectivos bordes. Vamos a estudiar de medial hacia lateral. Hacia adelante nosotros vamos a encontrar el fascículo clavicular del origen del pectoral mayor. En la cara superior, hacia medial, hacia adelante. Hacia atrás, en el mismo segmento, vamos a encontrar uno de los fascículos claviculares del esternocleidomastoideo. Hacia lateral, encontramos hacia adelante la inserción del músculo deltoides.
y hacia atrás encontramos la inserción del músculo trapecio. De todas formas vamos a repasar y vamos a hacer un hincapié en ello cuando estudiemos los bordes. Y es muy importante que ustedes aprendan al menos las relaciones que va a tener los músculos de su cara superior para así en luego, por ejemplo, cuando estemos con los bordes u otras prácticas, ustedes ya sepan cuáles van a ser los músculos que se van a insertar propiamente allí. Esta es una imagen excepcional que saqué del test y que acá te describe por dos colores distintos los orígenes y las inserciones de los músculos en sus diferentes fascículos claviculares. Y está excelente porque con esta imagen nosotros observamos que la porción central de toda la cara superior de la clavícula no posee ninguna inserción ni muscular ni ligamentosa. Y de hecho nosotros la podemos palpar en este momento. Ahora bien, vamos a estudiar la cara inferior. La cara inferior de la clavícula es rugosa, más accidentada, es irregular y presenta mayores elementos de descripción. La principal y más marcada de ellas la vamos a encontrar en su porción central. Este es un surco, una depresión notoria que se va a disponer en todo el eje de la clavícula, es decir, el eje longitudinal, que es donde se va a insertar por fascículos musculares el músculo subclavio. Por lo tanto, este se va a denominar surco del subclavio. En el mismo surco dispuesto oblicuamente hacia la extremidad acromial, nosotros vamos a encontrar el agujero nutricio de la clavícula. Y además de estas inserciones musculares, también vamos a encontrar inserciones ligamentosas, a contraste de la cara superior, donde nosotros nada más encontramos inserciones musculares. Pero acá también vamos a encontrar inserciones de estructuras ligamentosas. Vamos a estudiarlo de medial hacia lateral. De medial nosotros vamos a encontrar una superficie rugosa que va a ser la impresión del ligamento costoclavicular. Es acá donde se va a precisamente a insertar el ligamento de dicho nombre, ligamento costoclavicular. Hacia lateral vamos a encontrar igualmente otra impresión que en general va a ser la impresión coracoclavicular. Si a ustedes les preguntan cuáles son los ligamentos coracoclaviculares, son los ligamentos conodios y el ligamento trapezoideo. Y estas impresiones coracoclaviculares vamos a encontrar dos instancias anatómicas. Primero, el tubérculo conodio, que es como una sobresaliente ósea dispuesta, dirigida hacia posterior, que es donde se va a insertar el ligamento que ya hemos mencionado, el ligamento conoideo. Y luego encontramos una superficie alargada, rugosa, accidentada, que es donde se va a insertar el ya anticipado ligamento trapezoide. Este es lo más importante al momento de nosotros estudiar la clavícula, porque es acá donde los docentes hacen un mayor hincapié en las prácticas. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos el canal subclavio, el agujero nutricio, en qué parte está, y también las diferentes impresiones que va a dejar los diversos ligamentos. Habíamos ya dicho que la clavícula posee dos caras, una cara superior y una cara inferior, y por consecuente va a tener dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. En característica global, sus dos bordes son sinuosos. En lo particular, el borde anterior, además su característica sinuosa, es regularmente redondeado. En sus dos tercios mediales, en esta imagen que fue sacada de Rubier, que está excepcional para describir esto, vemos desplazado hacia arriba uno de los fascículos de origen del pectoral mayor, que es acá donde se va a insertar en el borde anterior. Recuérdense, en el borde anterior se va a insertar este músculo y también se va a ir hacia la cara superior. Entonces, a nosotros saber las inserciones de las diferentes de las caras, también nosotros vamos a saber de los bordes. Y acá también encontramos hacia lateral, en su tercio lateral, encontramos una de las inserciones del músculo deltoides. Repito, en el borde anterior encontramos los dos mismos músculos que habíamos dicho anteriormente. Hacia medial vamos a encontrar los fascículos pectoral mayor de origen y también vamos a encontrar hacia lateral el músculo deltoides.
Nos queda el borde posterior. El borde posterior, igualmente sinuoso, es más sobresaliente. En su porción media va a presentar inserción para los fascículos del músculo esternocleidomastoideo. Esta fue una imagen que saqué de Eduardo Pro, que acá te muestra cómo el esternocleidomastoideo se va a juntar en sus dos fascículos y van a formar en conjunto un único vientre muscular. Entonces el músculo esternocleidomastoideo se va a insertar en el borde posterior de la clavícula y se va a continuar hacia acá, hacia la cara anterior de la clavícula. Algo muy importante. Y hacia el lateral nosotros vamos a encontrar al músculo trapecio en su porción descendente, porque el músculo trapecio va a comprender varias porciones. Específicamente va a ser la porción descendente. Son las mismas relaciones con respecto a sus caras, y en la porción central del borde posterior de la clavícula es muy uniforme y está en relación más o menos inmediata con los vasos claviculares que nosotros observamos acá y regularmente con el vértice del pulmón. Nos quedan las dos extremidades. La clavícula se va a articular medialmente con la caja torácica mediante el mango o el manubrio del esternón, y lateralmente se va a articular con la escápula, con el acromio. Yo en lo personal prefiero llamarle extremidad external porque al yo decir extremidad external yo estoy indicando hacia dónde va a estar dirigido y con qué se va a articular. Por lo tanto, es un término mucho más referencial que te va a ayudar al momento de estudio a recordar con mayor facilidad. La extremidad external podemos decir que es irregularmente triangular y la articulación que va a estar destinada desde luego a articularse con el mango o el manubrio del esternón, y va a estar recubierta por una superficie articular de tipo cartílago hialino, y al momento de articularse con el mango del esternón va a formar una articulación sinovial. Si nos queremos poner aún más específico, podemos decir que es una articulación sinovial tipo celar, o lo que conocemos nosotros clásicamente como una articulación de encaje recíproco o de silla de montar. Finalmente a nosotros nos queda la extremidad lateral. La extremidad lateral de la clavícula es mucho más plana, es ligeramente más delgada que la extremidad medial o external. Esta va a estar aplanada a virtud del mismo planamiento de la clavícula, de superior hacia inferior, y va a tener una prolongación de anterior hacia posterior. Y su forma va a ser regularmente oval. Esta va a estar destinada a articularse con el acromio. Y esta articulación con el acromio en el extremo lateral de la clavícula va a formar una articulación sinovial tipo plana. Y algo que se me olvidó, en la extremidad posterior en la porción posterior de la extremidad posterior medial de la clavícula nosotros vamos a encontrar la inserción del músculo esternoioideo. Algo que no se olvide ni se confunda con otros músculos como el esternocleidomastoideo, sino que la extremidad medial, acá en su extremo posterior, se va a insertar este músculo esternoioideo. Mayormente esto no se toma en cuenta, pero es importante que lo tengan ustedes en mente. Y para hacer un resumen general, este vendría siendo todas las inserciones musculares y ligamentosas de la clavícula. Con esto más bien fue que yo estudié en su momento. La clavícula me pareció muy práctico, por eso me gustaría compartirle con ustedes. Además de que es bastante específico. Espero de que estos cuadros de resumen les sea de suma ayuda al momento de estudiar las diferentes partes de la clavícula. Insisto, lo más importante al momento de estudiar la clavícula vendría siendo su cara inferior, que lo más probable es que en donde su docente vaya a preguntarle más. Esta fue la bibliografía que yo utilicé, siempre utilizo la misma, Eduardo Pro, Latter, Getesti, Rubier, y cualquier otro comentario, duda, confusión puede ser planteado acá en la caja de comentarios que con gusto va a ser solventada. Te invito a que te suscribas en mi canal, aquí abajo, dale clic a la campanita para que estés atento de todas las notificaciones y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.